vea y que se vea a usted como una nación. Cuando nosotros bendecimos al Señor, hacemos que el lugar donde estamos sea de bendición. Y eso fue lo que pasó con el hermano José. Cuando han escuchado, ya lo dije hace un momento. La vida de José fue un proceso durante aproximadamente 13 años. ¿Cuántos están aquí? Pueden decir, amén, diga, yo estoy aquí. Durante aproximadamente 13 años, desde los 17 hasta los 30, José fue rechazado, vendido, esclavizado, tentado, fue procesado de muchas formas. Y eso nos trae a la vida actual. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por un proceso? ¿Cuántos estamos pasando por una dificultad? ¿Cuántos estamos pasando por una alegría? ¿Cuántos estamos pasando por una tentación? ¿Cuántos están pasando por todas estas cosas? Todos estamos pasando por una u otra circunstancia, sea buena, alegre, fea, bonita o barata. Todos estamos pasando por una situación difícil y adversa. Pero dice que José, la presencia de Dios estaba con José. Y eso me llama mucho la atención. Porque dice que desde los 17 años ya la presencia de Dios estaba con José. O sea, desde muy joven, todo lo que él hacía estaba siendo respaldado por el Señor. Amén. La presencia del Señor estaba con José. Durante todo ese proceso, usted agarra todos esos años. Durante todo ese proceso, José aprendió a cómo salir, aprendió la dependencia completa del Señor, a no depender de sus hermanos, porque fue menospreciado y fue vendido por su familia, por sus hermanos. Aprendió a mantener la fe en medio de la adversidad. ¿Y cuántos aquí son personas de fe? Y ok, yo quiero que usted tenga presente este verso que está aquí al frente. Voy a repetirlo un par de veces. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. José estaba siendo procesado. José estaba pasando por tempestad, por circunstancias, por un propósito. ¿Cuántos de aquí saben que tienen un propósito? Todos tenemos un propósito. Por el momento tal vez veamos el asunto difícil, pero aprendamos a mantener nuestra fe, confiando en el Señor, creyendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. La fe de José desde los 17 años fue probada, pero Él se mantuvo. ¿Cuántos de nosotros buscamos la presencia de Dios cada día de nuestra vida? Cada día nos levantamos y decimos, Señor, yo necesito de ti. Padre, yo reconozco mi dependencia de ti. Y podemos ver cómo José se lo llevaron, fue vendido, fue comprado, y eso pasaron años allí. Fue puesto en la casa de Potifar. Pero una vez estando allí, vino la tentación. Ya había sido puesto allí a cargo de la casa de Potifar, porque Dios nunca lo dejó. Él siempre se mantuvo. Amén. Y viene la tentación. Él no cede ante la tentación y es acusado injustamente
y encarcelado. Es llevado a una prisión del reino. Pero Dios nunca se apartó de él. Y eso es algo que usted debe tener presente. Cuando usted se agarra, se mantiene en búsqueda de la presencia del Señor, el Señor no se va a apartar de usted. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tentación, el Señor va a estar con usted. Aún cuando usted sea señalado injustamente, esperemos que no encarcelado como le pasó a él, pero aún en medio de esa circunstancia, José se mantuvo fiel. José se mantuvo creyendo que el Señor estaba con él. ¿Y qué pasó? En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del encarcelamiento, nuevamente la gracia del Señor vino sobre su vida y fue puesto a cargo de la cárcel donde estaba. Imagínense, fue llevado preso, pero allá estando preso, estaba a cargo de los presos. La presencia de Dios estaba en la presencia de Dios. Cuando no nos alejamos de la presencia del Señor, el Señor pelea por nosotros. Muchas veces usted o yo nos desesperamos. Pero la presencia del Señor debe estar con nosotros. Debemos buscarla cada día. Dice la palabra del Señor: si como al oro y la plata me buscáis. ¿Cuántos creen que la presencia del Señor está en este lugar? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos han meditado alguna vez en ese versículo bíblico? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿A quién le corresponde? Y por eso les decía que quería ser bastante breve. Pero ¿a quién le corresponde esta labor? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Le corresponde al presidente. Ahorita estamos celebrando el mes de la patria. Nos hemos puesto el mejor traje que tenemos, o hemos puesto el sombrero, hemos puesto una granada que se cayó. No importa, pero estamos celebrando algo muy importante. Pero ¿a quién le corresponde exaltar, hacer que Jehová sea el Dios de esta nación? No le corresponde, no vamos a hablar de ninguna religión, pero no le corresponde a ninguno de ellos. Le corresponde a usted y me corresponde a mí. Y esto es lo que yo quiero que podamos ver en la vida de José. José fue procesado, fue maltratado, fue esclavizado, fue olvidado. Dentro de la historia fue olvidado. Pasaron 2 largos años estando olvidado en la cárcel, pero él nunca se soltó de la presencia del Señor. Él confiaba en que el Señor estaba con él. ¿Cuántos de nosotros confiamos en que el Señor va delante de nosotros? Si no lo hemos hecho, es momento de decir: Padre, yo necesito que usted vaya delante de mí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Quién es nación aquí? No debemos salir de este lugar. La nación somos nosotros. Es deber de nosotros exaltar el nombre del Señor. Y hablábamos al principio, hace un momento, de las promesas del Señor. Esto es una promesa. Jehová va a bendecir a quien le bendice. Y esto es lo que pasa en la vida de José. José nunca
dudó de que el Señor estaba con él, aún en medio de la prueba, aún en medio de que la familia no le amaba, no le quiso, en medio de que fue olvidado. Él se mantuvo firme en fe, creyendo que Jehová estaba con él. ¿Cuántos de nosotros creemos que Jehová va con nosotros? Dios me pone en evidencia. Dios me pone en evidencia. Y ¿a cuánto les gusta exaltar el nombre del Señor? Una de las cosas que hizo José durante todos estos años, 17, dice la palabra, para ser exactos, que hizo José fue glorificar el nombre del Señor, fue darle la gloria en todo lo que hacía. Él interpretó los sueños del panadero y el copero, pero él le dijo: mi Dios no puede, yo le puedo traer la revelación, Dios le puede traer revelación, cuéntenme, pero la gloria es del Señor. Y es que hay ciertas claves que podemos observar en la palabra. José le da el crédito de todo lo que él hace al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado glorificar el nombre del Señor en lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros olvidamos decir, en donde sea que estamos: Señor, la gloria es para ti? Señor, yo sé que fuiste tú. Muchas veces se nos olvida eso, ¿sí o no? A mí me ha pasado muchas veces. Sé que el Señor está conmigo, pero aún así, Padre, se me olvidó decirte gloria a ti. En cada una de las situaciones que pasó José, él glorificaba el nombre del Señor, porque él sabía que el Señor estaba con él. Y en Génesis 41:39, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice: y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Y es que cuando nos mantenemos en el Señor, en la presencia del Señor, las personas se dan cuenta de lo que es usted y de lo que somos nosotros. Cuando tratamos de vivir una vida recta, una vida en santidad, de cada día venir delante de la presencia del Señor y reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos, se nota. Y eso fue lo que pasó con el faraón en el versículo 39. No hay sabio ni entendido como tú. Y son estas características las que debemos nosotros tomar cada día de nuestra vida para hacer que nuestra nación reconozca a Jehová como su Dios. Estamos nosotros para hacer que la nación reconozca al Señor como Dios, a Jesucristo como Salvador. No depende de las personas que están allá afuera, no lo van a hacer, depende de usted y depende de mí. Que podamos decir: mi Dios es un Dios poderoso. Que podamos testificar, aún en medio de la prueba, que tenemos un Dios de amor, un Dios de victoria. ¿Cuántos tienen un Dios de victoria? Un Dios que cumple sus promesas.
Faraón describe a José como prudente y sabio. Dice que sabio, prudente es proceder con cuidado, y sabio se define como la capacidad que tiene una persona para adquirir información a partir de su vida y de sus experiencias y usarla en pos de su bienestar y el de los demás. Pero José entendía algo. José sabía que la sabiduría viene del Señor. José era un hombre entendido. La presencia del Señor estaba con José. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es conocer su palabra. Y una de las cosas que hizo José durante todos estos procesos que vivió fue desechar el resentimiento. Recuerde que José había sido vendido por sus propios hermanos, y cuando José es puesto como segundo al mando en Egipto, llegó una hambruna a todo el mundo y sus hermanos vinieron delante de José y él los reconoció, pero dice que no había resentimiento en José. Y ciertamente el resentimiento es una de las cosas que más nos hace estancarnos. Cuando no soltamos, cuando no perdonamos. Pero él desechó ese resentimiento y siguió adelante. Porque él sabía en quién él había creído. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nos toca a nosotros ser testigos de esto. Nos toca a nosotros decir: Él es el Señor de mi vida, y compartir a las demás personas que Él es el Señor de nuestro Panamá. Esto era una exhortación, pero depende de usted y de mí, que podamos exaltar y decir: en Panamá el Dios es Jehová de los ejércitos. Podemos vestirnos de patria, podemos hacer mil cosas, pero si la presencia del Señor no está en lo que hacemos, de nada nos vale, de nada va a funcionar. Dice que, ya para terminar, Egipto, ¿cuántos saben que en Egipto? Egipto es como el enemigo del pueblo de Israel a lo largo de la palabra. Pero Dios puso a José a gobernar en una tierra desconocida. Durante todo ese reinado, Jehová fue exaltado en Egipto. Depende de nosotros, mi amado hermano, que podamos seguir diciendo: Dios es el Señor de Panamá. Jehová de los ejércitos es quien va delante de nosotros como un poderoso gigante. Jehová de los ejércitos es quien pelea nuestra batalla. Y yo le voy a pedir
puso de pie rápidamente. Y es que Dios nos prepara. Cuando José fue sacado de la cárcel, Dios lo preparó, dice que le puso vestido, le pusieron vestido con un sello, le dieron vestiduras nuevas. Y es que eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Vestiduras nuevas. Yo quiero que oremos en esta noche. Dios quiere que seamos salvos.